Continúo con la idea anterior. Esa situación, ese acontecimiento de montaje entre un lenguaje y otro, no está amparado en la palabra fusión. Yo prefiero usar otra palabra, que es la palabra tensión. Porque el secreto de una obra, para mí, está en los pliegues, en esos pliegues que tienen las canciones, que tal vez ni ellas mismas saben que las tienen, ni el autor sabe que las tiene. Entonces yo quiero darme esa oportunidad de realizar en un horizonte desconocido, tal vez, esa voz que la obra tiene y que yo la escucho. Es un diálogo. La interpretación es un diálogo cultural, es un diálogo filosófico, es un diálogo artístico, entre mundos que son diferentes, porque uno puede transformar esa obra en otra cosa. Entonces la saca de ese lugar y la pone en otro. Ese otro lugar no es mejor que el original, no es mejor que el horizonte sonoro original, ¿no es cierto? Es una operación de montaje, como decía antes. Entonces, lo que me gusta pensar es en la palabra tensión, porque la palabra tensión es lo que guía el montaje. Entonces, me recuesto en experiencias infantiles incluso. Mi padre, que se dedicaba a cazar perdices en las cuchillas montieleras entrerrianas, después después de traerlas a casa, se encerraba en su habitación a escuchar las grandes obras universales. Esos mundos, entre el mundo exquisito del legado universal de la música y la casa bárbara de perdices, esa especie de barbarie que a mí me entusiasma mucho como idea, nunca rechazaría la idea de barbarie. Bueno, de ahí saco yo, y de otras experiencias infantiles, saco allí la idea de tensión. Entonces tal vez el acorde que tiene el original no lo pongo y pongo otro que tensa y que no pide lo que sí está ya dicho en la obra original. No hay disolución de la obra original, no hay disolución, para nada, ¿no? El original, lo que ha ocurrido con la obra original es que ha caído una especie de trampa. Esa trampa que ella misma inspira esa trampa. ¿Cuál es la trampa? Los pliegues que tiene, el secreto está en los pliegues. Para usar una palabra de muchas, de mi amigo Santiago Giordano, por ejemplo, ¿no? Que usa mucho esa palabra, es un gran músico y periodista. Hay ejemplos magníficos de este tipo de montajes. Hay en la poesía, hay en el cine, hay en la música. Entonces, recuerdo un ejemplo para mí fundamental en la literatura. Leónidas Lamborghini, por ejemplo, cuando hace Eva Perón en la hoguera. Cuando hace Eva Perón en la hoguera, desarma el texto de La razón de mi vida, de Eva Perón. Y es fantástico lo que ocurre. Deberían escucharlo por Cristina Vanegas, que hace un relato y lee ese texto de Leónidas de Lamborghini. Entonces, ¿qué hace Leónidas de Lamborghini? Revisa un texto que es un gran mito argentino. Y ese mito remite a un lenguaje colectivo, ¿no? Y les da vida. ¿A qué? Al escribirlos de otro modo, con otras combinaciones posibles. Entonces, la interpretación, el canto, es siempre un mundo de combinaciones, un mundo de choques de lenguaje, como les decía antes. Es un mundo de montaje, como les decía antes. También hace eso Leónidas de Lamborghini con el himno nacional. Bueno, para esto se los digo para que ustedes sepan que yo no estoy inventando nada, yo estoy robando para mí grandes procedimientos artísticos
que se los aplico a la música también. Entonces, entre esos procedimientos que ya se han realizado en el arte y mis recuerdos infantiles, armé una estética, armé un modo de cantar, armé un modo de decir, armé un modo de interrogar una obra y no la desarmé en su original, no la desprecié en su versión original. Al contrario, me estimuló para pensar, ¿qué puedo hacer yo con esto? Esa es una gran pregunta para un intérprete. ¿Qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo con esto? No hay cover posible, no hay copia posible. Entonces tengo que pensar en una especie de largo y extenso y gozoso y angustioso laboratorio, ¿qué puedo hacer con una música que ya fue hecha, que ya fue cantada, que ya fue dicha del modo en que lo pensó el autor o la autora? Eso me ha pasado con muchos temas, creo que he intentado siempre hacer eso, algunas veces me sale fenómeno y otras veces me sale horrendo y los he abandonado a otros también. Y a otros lo he grabado y hoy los escucho y no me gustan. Por eso yo repito también en los discos que he hecho una misma canción, pero pensada de otro modo. Por ejemplo, Encanto al Río Uruguay yo lo grabé en el primer disco, que se llamó Liliana Herrero, del año 87. Ahí hice una versión. Pero no me gusta la palabra versión, como ya les dije. Pero después, cuando hice el disco Litoral, una interrogación vamos a decir, cuando hice el disco Litoral, la hice de nuevo a la canción con otro horizonte auditivo. Y los dos me gustan. Y las dos propuestas, vamos a decir así, me gustan. Para retirar la palabra versión, que no me gusta mucho. Es un mundo el que se me abre, es un mundo con el que pienso, es el mundo con el que decido encontrarme y dialogar y conversar con esa obra. Entonces, cuando muchos autores pueden decir, no, esto no, así no era la canción. A mí no me importa, porque lo que yo quiero hacer es conversar con esa obra, por poderosa, no porque yo le agregue algo que pide y no tiene la canción. No, de ninguna manera. Es la canción, su secreto, el que me estimula a pensar de esos modos. Gracias.